De regreso en Cátedra Médica en este viernes de dermatología. Conversamos con la doctora Mariel Isa sobre lesiones descamativas del cuero cabelludo. Usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros y cualquier duda que tenga poder expresarla para que la doctora Mariel Isa pueda darle las recomendaciones del lugar. Las líneas de contacto en cabina son 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y también puede ir hasta nuestro canal en YouTube y ahí dejarnos sus preguntas en el chat que tenemos disponible en la transmisión en vivo que realizamos en este momento. Doctora, usted hablaba de varias afecciones del cuero cabelludo, hablaba de dermatitis seborreica, hablaba de psoriasis, líquen plano. ¿Hay algunas diferencias en la manifestación de cada una de estas afecciones en el cuero cabelludo que el paciente pueda identificar o eso solo lo puede identificar el dermatólogo como especialista? Mira, muchas veces, dependiendo cuál es la patología, es un poquito más fácil para el paciente decir, bueno, esto no es una caspa común, Sí. Me pica más de lo que debería, o la tengo más extendida, o simplemente lo que tengo son parches que no estoy acostumbrado. Igual entender el tema de las edades y aparición de ciertas enfermedades. Por ejemplo, ahí no mencionamos tiña de la cabeza. Sí. Que la tiña de la cabeza es una patología producida por hongos, de ahí viene su nombre, pero es más común en los niños. Eso no significa que la tiña de la cabeza no ocurra en los adultos. Y encima, porque como todo en la vida tiene que ser así de espectacular, la tiña de la cabeza tiene una variante seborreica, sobre todo en los bebitos. Entonces, por eso es que la evaluación sí tiene que ser algo importante, el primer paso que debemos dar para tener un diagnóstico correcto. Si tenemos picazón de cuero cabelludo, si tenemos lesiones que sangran, como dijo la señora, porque ahí hay que entender, si hay una lesión que sangró, ya yo tengo una puerta de entrada para que entonces haya una contaminación secundaria con las bacterias que viven normal en nuestra piel. Y entonces vienen las infecciones, los abscesos como los conocemos y otro problema todavía mayor, por no haber hecho el diagnóstico correcto o el tratamiento indicado en su momento. En el tema, por ejemplo, de la tiña u hongos en el cuero cabelludo, ¿cómo es contagioso? ¿Cómo lo adquiere el paciente para que la gente ponga atención a esto y pueda cuidar a sus pequeños? Porque decía usted que es más común en los niños. Es más común en los niños. Probablemente más del 98% de los casos de tiña de la cabeza es en los niños. Cuando nosotros encontramos tiña de la cabeza en los adultos, hay muchos factores, pero el principal es una baja en sus defensas. Entonces es importante ahí hacer evaluaciones para ver qué puede estar ocurriendo en ese paciente adulto que este honguito pues se ha quedado ahí a vivir. El hongo sí es contagioso. La dermatitis seborreica, por ejemplo, no lo es. Okay. El líquen plano no lo es. La psoriasis no lo es. Pero la tiña de la cabeza sí, al ser producida por un hongo, es contagioso y viene de dos vertientes diferentes. Mariel, entonces, el uso de algunas sustancias, algunos productos, porque sé que en algunos países se controla mucho el uso de productos para la belleza. En el caso de la República Dominicana no creo que haya ese tipo de controles. El uso de algunos productos puede acelerar, puede hacer que aparezca ese problema de lesiones escamosas en el cuero cabelludo. Claro, lo que pasa es que a veces pueden pasar dos cosas. O con el uso de ciertas sustancias yo irrito, quemo o produzco alguna alteración alérgica en mi cuero cabelludo y entonces empiezan a aparecer escamas como un proceso que le conocemos nosotros en dermatología como dermatitis de contacto. Inflamación producto de una sustancia. Pero también si yo tengo tendencia a una dermatitis seborreica, irrito el cuero cabelludo, o sea, lo estreso, entonces también puedo reactivar un proceso de dermatitis seborreica. No producirla, sí activarla. Muy bien. Como tenemos doctora siempre médica. Aprendí hoy que se estresa el cuero cabelludo. Se estresa, toda la piel se estresa. Bueno. Es una cátedra. La piel es muy sensible, así es. Tenemos muchos médicos que nos acompañan siempre en el programa y queremos saludarle a todos. Doctora, hay que preguntarle algunas enfermedades raras que pudieran presentarse en el cuero cabelludo con este tipo de lesiones descamativas. Por ejemplo, usted hablaba ahorita de otras enfermedades como el líquen plano, pero también hablamos de lupus, de sclerodermia. Sí. Por ejemplo, ¿cómo pensar en eso?
Cuando para lesiones descamativas, por ejemplo, el lupus eritematoso crónico discoide, que es la variante cutánea del lupus, es importante hacer ese diagnóstico, sobre todo porque muchas veces nosotros confundimos ese diagnóstico con una plaquita de psoriasis en cuero cabelludo, con una misma placa de líquen plano. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de lupus eritematoso crónico discoide, no estamos diciendo que el paciente tiene un lupus sistémico, porque la mayoría de las veces no hay una activación de todavía ese proceso inmunológico en el paciente. Sin embargo, si no lo educamos y el paciente ya empieza a seguir tomando sol, a seguir haciendo cosas que activen su sistema inmunológico, porque el lupus sabemos que no quiere nada con las radiaciones ultravioletas, entonces el paciente puede desencadenar o activar algo que viene de camino. Entonces hay que hacer un diagnóstico correcto en esos casos y algunos pacientes de lupus eritematoso crónico discoide pues desarrollan lupus sistémico con el tiempo con más frecuencia. Ahí sí es importante como hacer ese diagnóstico diferencial, pero a veces es difícil, entonces por eso hay que permitir como todo ese proceso, inclusive la mayoría de estos trastornos llevan una biopsia. Okay. Para nosotros saber lo que puede estar pasando en el interior de esas capas celulares y entonces distinguir sobre todo un líquen plano pilaris, que es un proceso muy similar al lupus crónico discoide clínicamente hablando. Dermatología siempre se ha dicho cuando damos clases, los estudiantes dicen, doctora, pero todo se parece. Cuando hablamos de la descripción en clase, a veces algunos muchachos dicen, pero doctora, llevamos como 20 descripciones de placa eritematosa descamativa de la piel. Entonces cuéntenos. Y es difícil hacer el diagnóstico. A veces esa historia clínica, esa conversación con el paciente, escuchar cuándo empezó, cómo ha evolucionado, con qué cosas mejora y con qué no, es lo que nos lleva a orientar un poquito ese diagnóstico correcto. Entonces, doctora, ya usted hablaba de que debe realizarse una biopsia, por ejemplo, para poder discriminar entre el lupus, en el tema del líquen plano. Todos los casos que llegan a consulta necesitan realizarse esa biopsia, cómo se da la evaluación, qué tipo de estudio se realiza para poder establecer los diferentes diagnósticos de estas lesiones. Mira, no todos los casos llevan biopsia, sobre todo en los casos de dermatitis seborreica, donde la clínica es todavía más característica. Si el paciente responde a los tratamientos clásicos y la evolución es clásica, pues uno hace el diagnóstico en base a la clínica. Sin embargo, cuando hay algún tipo de duda, pues entonces podemos hacer algunos estudios, como por ejemplo el examen micológico directo, extremadamente fácil, económico, no doloroso, es muy rápido. Se toma una muestrecita haciendo un raspado suave de la piel del cuero cabelludo, se pone en un microscopio con algunas sustancias y entonces podemos ver las estructuras de hongos que están presentes. Y eso es uno de los métodos más fáciles que involucra poco proceso y dolor para el paciente. Ya si tenemos alguna duda, entonces sí nos vamos a ese tema de la biopsia. Pero un examen micológico directo, cuando pensamos ahí hacer un diagnóstico diferencial, óyeme, pero esto es una tiña, esto es una psoriasis, esto por dónde es que se va, sobre todo un bebito que no mejora y responde por esa variante seborreica. Por ejemplo, en el Instituto Dermatológico Dominicano, que lo menciono porque lo voy a felicitar, que hoy cumple 57 años. Oh, claro, por desde su creación, una estructura maravillosa, impresionante de atención en dermatología. Nosotros tenemos por norma, cuando vemos a algún paciente que todavía es menor de edad con un cuadro seborreico en cuero cabelludo, mandar a hacer un examen micológico directo, porque es un hospital de enseñanza, porque nosotros así hacemos una estadística adecuada y hacemos un diagnóstico todavía más correcto. ¿Cuál es una tiña? ¿Cuál es una seborrea? En los casos que no son clásicos, evidentemente. Doctor, ¿y cuáles análisis de laboratorio indican con frecuencia ustedes para los pacientes que llegan con este tipo de lesiones? Casi nunca es necesario analíticas de laboratorio para los pacientes que están en las etapas clásicas. Obviamente, si yo tengo, por ejemplo, un muchacho joven con una dermatitis seborreica agresiva, que tiene lesiones en cuero cabelludo, pero tiene lesiones también en su zona centrofacial, que son placas importantes, entonces hay que buscar esa inmunosupresión y se le hacen sus analíticas básicas que incluyen su hemograma para saber si tiene alguna anemia o no, por ejemplo. Mandamos a hacer pruebas de funciones inflamatorias como velocidad de sedimentación globular. A veces hacemos examen de orina, a veces mandamos a hacer las virales, importantísimo, cómo está la glicemia de ese paciente. O sea, buscamos algún motivo
para nosotros Y tratar la- de y hacer la un gran diagnóstico de simuladora. por qué. Así, y la sífilis evidentemente no se simuladora. puede quedar. O sea, hacer las pruebas de sífilis, que sigue siendo, ellas viven en competencia, lepra, sífilis, ahora la micosis fungoide, compiten entre todas para simular, pero sífilis sigue siendo la gran simuladora. Entonces, es una de las pruebas que sí mandamos a hacer cuando nosotros tenemos casos de este ¿Y tipo. qué significa eso, Mariel? Simuladora. ¿Cómo la gente entiende eso? Que Para la explícame. clínica no es clásica y a veces ella se parece a muchísimas otras patologías. Puede- Y ese es el problema de puede estos simular procesos. muchas enfermedades. Sí, muchísimas enfermedades. La sífilis le encanta eso. Y a veces cuando tú la encuentras, tú dices, bueno, pero ¿y qué es esto? ¿Y cómo fue que apareció con 2 plaquitas solo aquí, no las lesiones clásicas de una secundarismo, ¿verdad? En manos y pies? O sea, ¿qué ocurre? Y la sífilis hace eso. La sífilis, por ejemplo, en cuero cabelludo hace parchecitos que se le llama mordedura de ratón. Dice el libro, que yo no sé cómo en el libro saben que cómo es la mordedura de ratón, pero no me la quiero imaginar. A lo mejor lo pone un ratón que escribe claro, el libro. pero ¿sabes? son muesquecitas pequeñitas de pérdida de pelo y se ve así como todo una poda inadecuada, que es como se describe la sífilis en cuero cabelludo, no tanto con descamación, pero sí con ese tema de alopecia. Le encanta Y simular. todavía sigue siendo muy frecuente. Sigue siendo frecuente, claro, y como se conversaba ahorita con todo este tema de la pandemia, pues muchísimas cosas, vamos a Fueron decir, surgiendo. pasaron a un segundo plano, Sí. porque Sí. sobrevivir era el plano principal para Claro. todos nosotros, Claro. y fue bastante complejo, y ahora estamos viendo 2 o 3 cositas más, ¿verdad? Bien, hoy conversamos con la doctora Mariel Isa. Usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, nos escribe a través del canal de YouTube Daris Alexander. Él pregunta cómo evitar la caspa y cómo proteger la piel, ya que él toma mucho sol y así cuidar su cuero cabelludo. Mira, lo primero es que la caspa no se evita. No se evita porque es un proceso que ya dijimos reactivo. Ahora, si sabemos que el principal activador es el proceso emocional, entonces yo siempre le digo a los pacientes, paz mundial. Vaya a ver lo que usted Tómelo hace, con calma. borde, juegue golf, siéntese, lea, haga yoga, lo que usted quiera. O sea, hay muchísimas cosas. Siempre tengo una historia de Lee filosofía. sí, de un pacientico que yo le dije, mira, cuando estaban las plataformas estas que hicieron en el malecón, yo le decía, mira, vete a tirar piedra en la plataforma del malecón si eso te hace feliz. Y el muchacho entendió que él tenía que hacer, él dijo, mire, todo es parábola. Y un cambio de vida y vendió todo lo que tenía, se fue a una finca no sé dónde, empezó a sembrar piña y ahora le va muy bien. Entonces, ya no tiene esa ceborrea, ¿verdad? Ok. Importante, pero básicamente es utilizar sustancias que no dañen nuestro cuero cabelludo. Vamos a utilizar casi siempre champús y demás para lavar nuestro cuero cabelludo que sean neutros, intentar evitar toda esta cosa que hay hoy en día de ablandar, alisar, poner una estructura de nuestro pelo que no es la estructura real de nuestro pelo. O sea que, sobre todo las mujeres que nos encanta hacer muchísimas cosas. Entonces así probablemente, vamos a decir, evitamos que aparezca como comúnmente va a aparecer, ¿verdad? En épocas de frío, aumentar un poquito más. Y para la protección, pues si nuestro pelo está ahí, pues como dijimos, generalmente el cuero cabelludo, la piel está protegida por el pelo. Sin embargo, cuando tenemos poco pelo, pues sí tenemos que utilizar los protectores solares hasta esa zona. Aunque todo en la vida tiene sus temas, porque hay algunos estudios donde hablan de que el uso de protector solar en zona cercana a piel cabelluda también ha traído alguna activación de otros procesos como la enfermedad que se llama alopecia frontal fibrosante. O sea que hay que tener cuidado. Yo creo que todo en medida, ¿verdad? Dentro de lo correcto, póngase una gorra, póngase un sombrero, eso está de moda, es bonito, ya a nadie le importa, no se deje relajar y protéjase cuando usted sepa que se va a exponer de manera importante. Cuando usted se refiere a no ablande, no alice, Bueno. se está refiriendo a productos que utilizamos Bueno. las mujeres para Sí. mantener el pelo estilizado. ¿Cuáles de estos productos con más recurrencia pueden provocar que aparezca esta dermatitis seborreica o lo que la gente
conoce como caspa comúnmente? Mira, muchas veces lo que nosotros vemos es que cuando se utilizan productos que irritan el cuero cabelludo, entonces puede haber ese proceso inflamatorio y esa activación inflamatoria como una respuesta secundaria. Entonces, hoy se usa mucho el término de me voy a poner queratina, ¿verdad? Sí. Y hay algunas que son neutras, hay otras que son más fuertes. La verdad que esto es como un tema de educación totalmente diferente para el dermatólogo, porque ahora hemos tenido que aprender muchísimo aspecto tricológico, ¿verdad? Con el uso de todas estas sustancias, pero es educar. Si usted se va a hacer un proceso, hágalo con personas entrenadas. Si va a utilizar una sustancia, entienda cuáles son las complicaciones de utilizarla, porque hay muchísimas cosas que pueden pasar. Eso igual cuando te preguntan, doctora, ¿me hago el tatuaje de la ceja? ¿Me hago el microblading? Ni te digo que no, ni te digo que sí. Te explico. Porque como pueden haber millones de personas como los hay totalmente bien de haber hecho estos procesos, como a usted le puede tocar ese 0.001 de complicaciones. Bueno. Hoy o 5 años después o 10 años después.